Hola amigos, soy el Padre Gabriel Aldana y comparto con ustedes el Evangelio de hoy, la palabra del Señor que ilumina nuestros pasos, que guía nuestro caminar. Y en esta oportunidad, ya casi celebrando la solemnidad de la Epifanía del Señor, ya a 2 días de celebrar la Epifanía del Señor, podamos nosotros adentrarnos en la palabra de Dios con esos deseos de verle, porque le escuchamos constantemente, nosotros le escuchamos en la palabra de Dios, y mantenemos ese propósito de seguirle escuchando, pero que también anhelemos de corazón verle, con los ojos del corazón, y por eso necesitamos cada vez más seguir purificando nuestro corazón para mantenernos en ese propósito de seguir viendo a Jesús, que le veamos, y por eso hoy es una oportunidad preciosa en la cual nos encomendamos al Inmaculado Corazón de la Virgen María, en este primer sábado de año, en este primer sábado de mes de año, de enero, y así nos encomendamos a nuestra Madre Celestial para que ella nos guíe a escuchar a su Hijo, a amar a Jesús, a tener un corazón puro, un corazón deseoso de seguir viviendo en nosotros la palabra hecha carne, la palabra que meditamos cotidianamente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos de sus divinas consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. En la primera lectura contemplamos, queridos hermanos, la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículos 7 al 10. Hijos míos, que nadie los engañe. Quien obra la justicia es justo, como Él es justo. Quien comete el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no comete pecado, porque su germen permanece en él, y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no obra la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 97. Los confines de la tierra entera han contemplado la salvación de nuestro Dios. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Los confines de la tierra entera han contemplado la salvación de nuestro Dios. Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes. Los confines de la tierra entera han contemplado la salvación de nuestro Dios. Al Señor que llega para regir la tierra, regirá al orbe con justicia y los pueblos con rectitud. Los confines de la tierra entera han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aleluya, aleluya. En muchas ocasiones habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por el Hijo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 35 al 42. En aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver lo que lo seguían, les pregunta: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: vengan y vean. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo.
y lo llevó a Jesús. Jesús se lo quedó mirando y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es el Cordero de Dios, dice Juan Bautista, que estaba con 2 de sus discípulos, fijándose que Jesús pasaba. Se fija, Juan Bautista está mirando a Jesús, le ve y le dice a los discípulos: este es el Cordero de Dios. Juan Bautista está viendo a Jesús. Nosotros, queridos hermanos, con el misterio de la encarnación del Señor, podemos decirlo que podemos ver a Dios, porque se ha hecho hombre, está en medio de nosotros, ha nacido, ha tomado nuestra naturaleza humana y por eso le podemos contemplar, le podemos ver. Nosotros, queridos hermanos, que cotidianamente tenemos el propósito de escuchar su palabra, también anhelamos de corazón, de nuestro corazón, ver a Jesús. No solamente escucharle, sino también verle. Por eso los discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Si nosotros oímos las palabras de Dios, escuchamos la palabra de Dios, nos ha de llevar a verle con los ojos del corazón. Por eso necesitamos la purificación del corazón constantemente para nosotros poder ver al Señor, verle cotidianamente. Y San Juan Bautista le dice: Él es el Cordero de Dios. Los discípulos le están viendo, los discípulos oyendo las palabras siguieron a Jesús. La imagen de San Juan Bautista es la imagen que nosotros tenemos que seguir, tanto como sacerdotes, grupos de apostolado, servidores, aquellos que tienen una participación activa, alguna función eclesial en la iglesia. Es la imagen que nosotros tenemos que seguir de San Juan Bautista y que nos presenta el Evangelio. Es decir, Juan Bautista está con 2 de sus discípulos y les dice: este es el Cordero de Dios. No les llama así. No les dice: bueno, ahí está Jesús, ustedes ven a quién siguen. Si me siguen siguiendo a mí o se van a seguir al Cordero de Dios. Al contrario, le señala y le dice: Él es el Cordero de Dios. Nosotros, queridos hermanos, tenemos que seguir a Jesús, al Cordero de Dios. Y seguirle a Él cada vez más, cada vez más. A veces nosotros como que queremos que la gente nos siga a nosotros, como queremos nosotros, nos identificamos y queremos seguir. Yo sigo a esta persona porque me gusta cómo reflexiona, yo sigo a esta persona porque me gusta cómo hace los retiros, cómo escribe. Estos medios, virtudes que podemos tener cada uno de nosotros son porque Dios nos ha colocado estos dones a nosotros, pero Él es el autor. Al que tenemos que seguir es a Jesús, a Él. Él es el Cordero de Dios. Y por eso nosotros, queridos hermanos, al escuchar la palabra de Dios, uno de los momentos concretos en la liturgia, en la iglesia, en la cual nosotros podemos contemplar esa imagen del Cordero de Dios, es la Eucaristía. Allí el sacerdote nos dice, cuando nosotros hemos entonado el canto o hemos recitado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cuando nosotros hemos ya recitado el Cordero de Dios, dice la rúbrica del misal que el sacerdote muestra el cuerpo del Señor sobre la patena o el cáliz, diciendo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y se añade: dichosos los invitados a la cena del Señor. Y es allí la oportunidad que nosotros tenemos, queridos hermanos, de ver a Jesús. Pero a veces llega este momento y hemos perdido el tiempo, porque hemos estado allí en la Eucaristía, en la celebración, que hemos escuchado la palabra de Dios, pero a veces nos hemos dejado llevar por las distracciones. Por ejemplo, en el momento del rito de la paz. Cuando se da el rito de la paz, que solamente estamos llamados a darle la paz al que está a nuestro lado, a veces pues generamos prácticamente un desorden. ¿Cuántas veces, por ejemplo, ahora estamos iniciando el año y ya 4 de enero y seguimos dando la paz, y entonces en vez de dar la paz estamos dando el feliz año? Y empezamos a dar el feliz año al uno y al otro allí en el momento del rito de la paz, cuando es el momento para nosotros allí haber dado la paz al que está a nuestro lado y mantener
la mirada fija en el Cordero de Dios, que está allí en el altar, el cuerpo y la sangre del Señor. Él es el Cordero de Dios. Además, que dice, mostrando el Cordero de Dios, se muestra el Cordero de Dios y los fieles permaneciendo de pie. No deberíamos nosotros en ese momento usar otros gestos litúrgicos para otros momentos, sino allí permanecemos de pie en la actitud de seguirle, de mirarle concretamente. Y por eso nosotros decimos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa mirándole. Pero a veces, queridos hermanos, perdemos de vista a Jesús, porque nos seguimos buscando a nosotros mismos, porque queremos buscándonos a nosotros mismos y no dejarnos ver, dejarnos llevar por esa mirada en Jesús, mirarle concretamente. Allí está presente el Cordero de Dios, y esto tenemos que nosotros educarnos, como Juan Bautista, que le dice a sus discípulos, Él es el Cordero de Dios. Y esto, queridos hermanos, para nosotros también llevar nuestra vida de santidad, como lo escuchamos en la primera lectura, quien obra en la justicia es justo. Por eso la justicia también viene conocida como la santidad. Quien obra la santidad es santo. Obrar constantemente en santidad, dejarnos nosotros que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, para así nosotros permanecer como hijos de Dios. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Pero cuando nosotros decidimos permanecer en el pecado, dice el apóstol, quien comete el pecado es el diablo, pues el diablo peca desde el principio. Nosotros estamos llamados, queridos hermanos, es a ver a Jesús y a seguirle. Dice que los discípulos le siguieron. Jesús, cuando estaba allí, dice, Jesús se volvió y al ver que lo seguían, ve los discípulos, la mirada de los discípulos de Juan se encuentran con la mirada de Jesús. Y Jesús les pregunta, ¿qué buscan? Ellos le contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? A la pregunta le responden también con una pregunta, porque estaban allí. Nosotros, Jesús nos responde, vengan y vean, vengan y vean, vengan y vean la maravilla que es vivir en la presencia de Dios, que es meditar constantemente la palabra de Dios, que es mantenernos en su presencia. Vengan y vean constantemente las maravillas del Señor en nuestra vida, en nuestro corazón. Ellos se fueron a donde vivía y se quedaron con Él aquel día. Era como la hora 10. Dice San Juan, marca incluso hasta la hora. ¿Por qué? Porque cuando uno se encuentra con Jesús, vive ese momento, ese día, esa hora, ese encuentro con el Señor. Y luego la actitud de esos discípulos, van y buscan a otros para que les sigan, van y buscan a Jesús para que sigan al Señor. Andrés, hermano de Pedro, era uno de los que oyeron Juan y siguieron a Jesús. Encuentran al primero a su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías, y lo llevó a Jesús. Es decir, como, queridos hermanos, nos llama aquí precisamente que uno de los que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, que lleva a su hermano Pedro. El primer encuentro con Jesús lo tiene Andrés y él lleva a su hermano Pedro, a quien Pedro le dice, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás de ahora Cefas, que se traduce Pedro. Es decir, el primero que tiene ese seguimiento con Jesús es Andrés, y después lleva a Pedro. Nosotros, queridos hermanos, también cuando vivimos esta experiencia de encontrarnos con Dios, llevamos a los hermanos a encontrarse con Jesús. Llevamos a los hermanos a encontrarnos con el Señor. Cuando nosotros reconocemos que seguimos a Dios, que no seguimos a una persona concreta, humana, que no seguimos es el parecer de este sacerdote, el parecer de este servidor, de este director de este grupo de apostolado, de este director, no, de este coordinador de este grupo. Nosotros seguimos es a Jesús y estamos llamados a encontrarnos con Él e invitar a los demás. ¿Cuántas personas nosotros nos hemos encontrado, queridos hermanos, que nos dicen, ya no he vuelto para la iglesia, ya no voy más por esta actitud que tuve con un hermano, con una hermana que me miró mal, que me quiso regañar, que me dijo estas cosas? O pasa a veces también, queridos hermanos, con nosotros los sacerdotes, y nos alejamos por la actitud de un hermano. Es decir, que esto nos invita a la palabra de Dios a purificar la intención con la cual nosotros nos acercamos. Nos acercamos por un sacerdote, por un grupo coordinador
por un director, por un coordinador de un grupo de apostolado, o porque realmente estamos llamados a seguir a Jesús. Usted y yo estamos llamados a seguir a Jesús, a mirar el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Que Dios te bendiga y te acompañe y que puedas perseverar constantemente en ese encuentro con Jesús, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.